espacio analizamos, cuestionamos y profundizamos acerca de temas que podrían ser útiles en la vida actual. Yo soy Adriana Varela, me conocen como La Güera y soy doctora en psicoterapia humanista. Hola a todos, yo soy Mauricio García, me conocen como Mortis, yo soy financiero, soy diseñador de gorras y playeras y me gusta muchísimo platicar. ¡Bienvenidos! ¡Saludos! El día de hoy tenemos programa de lujo y yo estoy demasiado emocionada de tener a uno de mis maestros más representativos durante mi proceso de estudio doctoral. Lo presento, insisto, muy emocionada, muy feliz, doctor Antonio Guzmán. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, de verdad es que agradezco mucho esta invitación porque nos va a servir como un momento de diálogo y divertirnos alrededor del tema. Gracias, Adriana, gracias, Mortis. Gracias, doctor. Gracias, la verdad, pues empecemos, güera, cuéntanos. Permíteme, deje nada más, voy a presentar al doctor Claro. Guzmán. Primero que nada, estoy muy orgullosa de que haya sido mi maestro, aprendí muchísimo y ahorita compartía como, híjole, yo tomé esta clase a los 30 y tantos y verdaderamente fue liberadora, clarificante, una cosa de otro orden. El doctor Antonio Guzmán es un hombre con formación y preparación que respaldan su experiencia y trabajo. Se define a sí mismo como un ser humano en construcción y discípulo permanente. Cuenta con estudios de maestría y doctorado en psicoterapia humanista y maestría en sexualidad humana. Es licenciado en psicología humanista, con acentuación en evaluación y psicoterapia. Cuenta también con diplomados en diferentes campos, muy cercanos a la psicología y a otras áreas del conocimiento, como entrenamiento internacional en psicoterapia de vanguardia, filosofía, teología, diseño curricular, competencias digitales. Se dedica a la consulta privada como sexólogo y psicoterapeuta en su consultorio particular en Culiacán, Sinaloa, que de hecho es el lugar desde donde hoy nos acompaña. Es tallerista y conferencista para temas como la vida sexual y emocional, la salud sexual y reproductiva, sensualidad y erotismo, identidad en la pareja, intimidad y amor, obsesión, estrés y ansiedad, duelo, pérdida, separación, autoconocimiento, técnicas para hablar en público, etcétera, etcétera. Es docente de la Universidad Nexum de México. Híjole, profundamente creo que la mejor universidad del país en su rama. Yo egresé de ahí orgullosísimamente. Y la Universidad Autónoma de Sinaloa, ha sido docente en todos los niveles educativos. Tiene también su programa de radio La Fuerza de las Emociones en Radio María Culiacán, en la frecuencia 90.3 FM, responsable del periódico diocesano, periódico Logos de la diócesis de Culiacán de San José, es cofundador del Instituto Potencial Humano de México, participó y colaboró en el diseño curricular del primer doctorado en sexualidad humana de México. Bueno, nada más y nada menos de este tamaño, mi maestro, insisto, muy orgullosa de que seas mi maestro, doctor Antonio, y sobre todo, bueno, bienvenido y que hablemos de este tema tan urgente de poner sobre la mesa y de hablar más de él. Bien es cierto que hablar de sexualidad ha sido en culturas como la nuestra un poquito un tema tabú, mucho a veces en sociedades tan conservadoras y cerradas como un poco en la que en lo personal crecí. Yo crecí en una escuela de monjas donde hablar del tema, el solo hecho de pensar y hablar del tema representaba un pecado, implicaba culpa, implicaba vergüenza. Y bueno, aparte de eso, en lo personal yo doy clases en una universidad autónoma aquí del estado en el que vivo, y hay alumnos que a sus 19, 20, 21 años todavía me hacen preguntas a veces tan básicas como identidad de género y que el sexo biológico. Entonces de pronto todavía hay confusión acerca del tema. Urgente e importante sí seguir profundizándolo, hablándolo, analizándolo, más porque, a ver, hablar de sexualidad humana es un tema transversal, es un tema que nos abarca a toda la condición humana. Sí, fíjate que hay mucha necesidad de información y desde ese lado, la verdad es que yo agradezco mucho estos espacios porque dan una apertura para que podamos hablar del tema. La única forma en la que podemos ir avanzando y podemos ir conociendo un poco más, primeramente de nosotros mismos y luego, por supuesto, a partir de ahí conocer también nuestra relación con los demás, pues es a partir de estas preguntas, de estos espacios y de estos temas que tan valientemente además ustedes abordan, ¿no? Gracias, maestro. Y bueno, queríamos hablar sobre el ABC de la sexualidad el día de hoy. Diferencias, ahora sí quiero poniéndole, empezando con
qué es sexo biológico, qué es el papel de rol o género, identidad de género, orientación sexual. Sé que son temas muy masticados, pero un poquito ir como poniendo y muy básicos, pero si los podemos empezar a repasar. Pues mira, lo que acabas de decir, tal cual es la descripción de la identidad sexual. Okay, Esos 4 elementos son los elementos de la identidad sexual. Empezamos por el sexo biológico. Muchas personas confunden estos 4 elementos y por eso quiero hacer esta diferencia inicial. Sexo biológico Ok. es específico lo que podemos ver. Es decir, es macho, es hembra y ahora, bueno, hemos incorporado un término que se llama intersexual. Así que es una persona que contiene características de ambos sexos tal cual, ¿no? Es sexo biológico es macho o hembra tal cual. Luego está la otra que dijiste que es en referencia al género. El género tal cual se divide en 2 elementos, uno que es rol de género y otro que es identidad de género. El rol de género no es otra cosa más que la forma en la que me vivo socialmente en la representación del género. El género es una asignación social, tal cual, una construcción social. Y entonces puede ser desde los extremos, voy a decir solamente los extremos porque hay una variedad tremenda entre estos dos, pero lo que conocemos regularmente es como masculino y femenino. Y entre esos dos hay una gama en un espectro enorme, total, de denominaciones que no son tal cual la asignación binaria, ya sea masculino o femenino. Y ese es el rol, ¿no? Es la forma en la que me vivo socialmente, la parte pública de mi expresión de la sexualidad, perdón, de mi expresión de género. Y luego está la otra que es identidad de género, es qué tan masculino, qué tan femenino me siento de manera interna, la parte psicológica, la que no le cuento a la gente, la que regularmente no muestro. Y finalmente, te decía, primero sexo biológico, identidad de género, rol de género y finalmente la orientación sexual, que es la forma en la que yo me expreso a nivel emocional, erótico, afectivo. Es decir, es de quién me enamoro, con quién disfruto, con quién existe placer. Y aquí también hay una gama enorme, sí, que van desde diferentes expresiones. Regularmente lo que conocemos públicamente es la heterosexualidad y la bisexualidad y la homosexualidad. Sin embargo, entre esos grandes rasgos característicos hay una enorme gama, una enorme denominación de diferentes orientaciones sexuales. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue cambiando, doctor? Yo soy de una generación de que no conocíamos tantos términos como lo que acaba de comentar. O sea, identidad, roles, la vida social, lo que uno, o sea, ¿cómo fue, cómo fue cambiando eso? Porque yo en mi generación, yo me acuerdo cuando yo estaba en la secundaria, o sea, no, o sea, para nada me decían tu identidad, o sea, era hombre, mujer, tal, tal, o como empezaste la conversación, o sea, hombre, mujer y ahora es intersexual. En la vida, ¿verdad? Jamás me hubieran dicho eso a mí en mi generación. Pero ¿por qué se fue? O sea, empezó a aparecer o sea, esta sexualidad o cómo se fue cambiando que ahora existen tantos términos. O sea, o sea, cómo fue cambiando. O sea, cómo de nada más hombre y mujer ahora hay tantos conceptos. Fíjate que el hecho es que siempre ha existido, ¿eh? Siempre ha Ok, existido. Lo que pasa es que hoy, a partir de el acceso a la información que tenemos y por supuesto la manera en la que las personas van levantando su mano para diferenciarse del resto, van entonces encontrando espacios como, por ejemplo, acabas de decir tú ahorita, sexo biológico es macho y hembra, ¿sí? Y ahora ujú, hemos encontrado que hay un porcentaje de personas que de repente no encajaban específicamente en la constitución física de macho o de hembra. Y entonces una consideración de asignar esta denominación, porque finalmente es un nombre que se les da, pero ya han existido desde siempre, esa consideración es en el sentido de también darles el espacio, el lugar que necesitan con su dignidad de persona, con su propia confirmación de la existencia. Y entonces estas personas empezaron a levantar la mano también, de a ver, yo no encajo ni como macho ni como hembra porque tengo en algún momento en mi cuerpo características específicas de uno o de otro o de ambos. Y entonces, por darles un espacio, evidentemente, que se merecen y que necesitan, porque somos parte de una misma sociedad, se fueron asignando estos espacios, estos nombres, estas denominaciones. Ahora, tú hablas específico del sexo biológico, donde es un ujú. poco más complicado a veces por la cantidad de denominaciones, es en
en el rol, por ejemplo, de género, en la identidad de género, en la orientación sexual. Y te digo, estos 4 elementos denominan quién soy en la sexualidad, es decir, mi identidad sexual. Y realmente lo que hace que vayan surgiendo es que estos grupos específicos descubren de inicio, a ver, ¿sabes qué? Yo no me siento, ¿sí? No me siento una persona que esté representándome en lo masculino o en lo femenino. Entonces, yo también existo, aquí estoy, quiero ser tomado en cuenta y por lo tanto surgen estas denominaciones nuevas, aun cuando como personas ya han existido desde siempre. Lo único es que se les va dando una denominación para darles un espacio, un lugar. El caso más típico es, por ejemplo, en la comunidad LGBT, ¿sí? Ujú. Inicia así, ¿no? Como LGBT, L de lésbico, G de gay, y LGB de bisexual y De, T, la T de repente de transvestis, ¿no? Y entonces mmm, resulta que hay una comunidad de transexuales, por ejemplo, que también levantan la mano y dicen, a ver, yo no encajo en ninguna de esas siglas porque ese no soy yo. Yo soy transexual y entonces necesito también incluirme. Y le agregan una T más, por ejemplo, a la comunidad de la diversidad, ¿sí? Y entonces ahora es LGBTT. Y de repente surge también la mano, levantan la mano las personas transexuales, ¿sí? Y las personas, perdón, las personas transgénero. Y entonces las personas transgénero dicen, también yo existo, quiero ser tomado en cuenta en la comunidad de la diversidad y le agregan otra T, ¿sí? Entonces es claro. LGBTTT, son 3 Ts. Y luego después los intersexuales también, a ver, yo soy intersexual, también quiero ser parte, quiero ser considerado y se le agrega una I. Y así nos vamos, ¿no? Con diferentes siglas que van denominando la diversidad sexual como tal, ¿no? Okay. Y ahora, dale, güera. Bueno, no, nada más quiero comentar que cosa buena, ¿no? Tiene mucho que ver con esto es una cuestión hasta de derechos humanos, ¿no? Conceptualizar y darle lugar a todas y a todos, porque cuántas veces desde la ignorancia y la inconsciencia, pues, esto, se generan culpas que de pronto, personas que se viven desde la culpa, la vergüenza, desde pero este denominado closet. Sí, entonces es como una cosa de, ok, a la hora de levantar la mano, de ir tipificando, de ir reponiendo nombre, pues dignificar a todas y a todos, dándole pues su justo valor a las diferencias, A la Claro, diversidad. a la a la diversidad, diversidad, a la diversidad. exacto. Yo creo que parte de lo que siempre estamos buscando en este podcast y que le agradecemos de nueva cuenta al doctor que nos acompañe es, por ejemplo, la sexualidad es muy importante para nuestra salud y nuestra estabilidad y nuestra paz, ¿verdad? Interna, o sea, conocernos, estar tranquilos de la cabeza. Y esos 4 puntos que acabo de mencionar, que son muy importantes de la sexualidad, si uno de ellos está mal o está quebrado o no está identificado o no estamos satisfechos, pues obviamente nos va a afectar en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos de acuerdo? O sea, por eso estamos hablando hoy, porque, o sea, esos 4 conceptos que comentó al inicio con los que empezó son muy importantes que los tenemos que tener muy claros, porque si uno está quebrado, pues es como una parte de nosotros está quebrado. O sea, yo lo que quiero entender es, por ejemplo, si yo me identifico como gay, ¿verdad? Pero entonces pero mi vida social, yo la hago como buga, como hetero. No estoy siendo consistente con mi vida y eso me puede afectar. Entonces, a eso es a lo que voy. O sea, tenemos que estar muy bien conectados de qué somos, qué nos gusta, cómo somos y cómo lo estamos desarrollando, ¿no? Fíjate, Mortis, que es un poco diferente como lo acabas de decir. Tú acabas de hablar Ok, específicamente de una de las 4 áreas que tiene que ver con exacto, la orientación. Sin embargo, exacto. esto que acabas de comentar a mí me sirve como oportunidad para comentarle a la audiencia algo que no hemos, bueno, que no he comentado todavía, que tiene que ver con esta situación de los 4 elementos de la identidad sexual, se viven los 4 a la vez. Es decir, Ok, yo vivo un sexo biológico, vivo una orientación sexual, vivo un rol de género y vivo una identidad de género. Esas 4 que se viven de manera transversal, ¿sí? Yo habré de reconocer cuál es la que estoy viviendo en cada una de las 4. Por ejemplo, tú ok, acabas de decir, si una persona se identifica como homosexual,
¿sí? En su práctica, en su orientación, tal cual, estará entonces viviendo una descripción en el área de la orientación sexual. Pero socialmente, si es esta persona que se vive a nivel social, por ejemplo, hablemos de un hombre, ¿sí? Tal cual. Sí, Sexo biológico, si ese hombre tiene, literal, tiene todas las características de un macho, el sexo biológico sería macho, tal cual, ok. ¿no? Si ese hombre se vive a nivel público, se viste como hombre, actúa como hombre, entonces es de lo esperado a nivel masculino, ¿sí? Si se ve masculino, si se viste como se espera que se vistan a nivel masculino, entonces diríamos que está viviendo un rol de género masculino, ¿sí? Pero si Ok. en la forma interna esa persona se siente en la parte interior, en la parte psicológica, esa parte secreta, se identifica más en el área femenina, entonces diríamos que está viviendo una identidad de género femenina. Y ya luego sumamos lo que tú acabas de decir, la orientación sexual. La orientación sexual es privada, ¿sí? Finalmente cada Claro. quien decide cómo experimenta su placer, su enamoramiento, su amor tal cual, ¿no? Y eso tendrá que ver con, yo puedo tener una orientación homosexual, y a la vez públicamente no decirle a la gente y actuar un poco, como tú decías hace un momento, como buga, pero eso tiene que ver específicamente con el área de la orientación sexual. Es decir, yo te puedo decir claramente, el sexo biológico es lo que se ve. Ok. La orientación sexual es lo que te enamora, lo que te excita. El rol de género es como me manifiesto públicamente, siendo masculino, femenino o en el intermedio hay muchísimas, te digo, muchas denominaciones. Y la parte interna, la parte interior, la que no digo regularmente, es la identidad de género, es qué tan femenino, qué tan masculino me siento o cómo me identifico, ¿no? Y entonces esas cuatro se viven simultáneamente. Entonces Y, y ahí son, de perdón, repente independientes, ¿verdad? O sí, sea, son independientes. Pero fíjate que lo que acabas de comentar, Mortis, a mí me gustó mucho porque es bien común que suceda que queremos encasillar todo a partir de la Ajá. orientación sexual. sí, Pero, Exacto. pero me encanta que lo menciones, Mortis, porque me da la oportunidad de decirle a la gente, a ver, espérate, la orientación sexual es solo uno de los cuatro elementos de tu identidad sexual. Es decir, yo te puedo decir, hay personas, por decir este mismo ejemplo, ¿no? Hay una persona que yo diría es una mujer, ¿sí? Entonces, sexo biológico mujer, ¿sí? Que tú la ves en el trabajo, en la escuela o en la familia, tal cual, que se desempeña públicamente como mujer, que se mueve como mujer, que habla, que se viste, que actúa, reacciona socialmente como una mujer, diríamos, tiene un rol de género femenino, ¿sí? Femenino. Y en la forma interior, pues no sabemos qué tan femenina o qué tan masculina se puede sentir, entonces la vamos a dejar como desconocido. Pero ella, su orientación sexual, más allá de que tú la veas completamente femenina a nivel público, no sabemos si su orientación sexual puede ser atraída hacia los hombres, hacia las mujeres o hacia ambos, por ejemplo, porque esa parte de esa intencionalidad de la orientación es secreta, pues cada quien sabrá, ¿no? Y a veces algunos ni saben, ¿no? Pero cada quien sabrá qué es lo que le mueve, ¿no? O que le mueve todo, ¿no? Porque también es importante no encasillarnos en el binarismo, ¿no? En el binarismo, el binarismo, por ejemplo, de género, es esta necesidad que tengo de mostrarme como masculino o femenino y sin ninguna otra opción, ¿no? O soy masculino o soy femenino. Y ya esa parte ya no existe tanto, porque por eso se están abriendo esos nuevos espacios. Había muchas personas, por ejemplo, que dicen, es que yo no me siento ni tan masculino ni tan femenino cuando ando en el público. Yo creo que a todos nos ha tocado ver de repente personas en la calle, en el transporte público, por ejemplo, que a veces los vemos y decimos, ah, caray, este es un chico o una chica, ¿no? Es una muchacha o es un muchacho. Y no lo sabemos. Y es que esa persona se está viviendo precisamente sin la asignación específica de género, es decir, ni lo veo ni masculino ni femenino, ¿no? De repente tienen vestimentas muy neutrales, muy neutras, un corte de cabello neutro, actúa de forma neutra y entonces posiblemente esa persona está eligiendo por no representar tal cual un género, tal cual públicamente, ¿no? Claro.
Doctor, ¿y qué hay de, bueno, qué interesante esto? Por ejemplo, ahorita me estoy queriendo analizar yo de nuevo en su clase un poquito, me acuerdo que hicimos esta práctica, ¿no? Y esta Sí. parte de sexo biológico, bueno, ¿cómo me defino? Pues como hembra, que en cuanto al rol de género, pues, pues femenino, identidad de género, pues femenino, lloro mucho, soy muy nena, pero orientación sexual, heterosexual y esto, ¿no? Pero entonces... qué importante saber que pues, hay como varias configuraciones en este sentido. El otro día me platicaba un alumno conocido, me decía, bueno, pero es que ya está grande, dice, yo pues inicié mi vida sexual y con mujeres, heterosexual y esto, pero de pronto he tenido algunas experiencias homosexuales y estoy muy confundido y me genera mucha culpa. Esto está mal. Y él estaba con esta confusión desde los introyectos de la iglesia, de que fue, híjole, era un pecado, pero es que, pues no sé, yo nada más seguí impulsos, etcétera, y completamente confundido. La pregunta que él compartía era, ¿una relación homosexual ya me hace homosexual o dónde me ubico? Fíjate que no es lo mismo la orientación sexual que la práctica sexual. Ok. Te decía hace un momento, la orientación sexual es desde dónde me enamoro, qué me excita, qué me provoca, tal cual, ¿no? La relación erótico-afectiva. Y la práctica sexual es específicamente con quién lo hago, ¿sí? Es decir, fíjate, una persona como el ejemplo que me acabas de decir, de repente puede sentirse muy confundido porque tenemos la creencia que tener, por ejemplo, un contacto homosexual me convierte en una persona homosexual y no es así como funciona. Mira, por principio debo comentarte que la sexualidad, la expresión de la sexualidad es dinámica. Es decir, no siempre va a ser la misma. Aun cuando nos han hecho creer que desde, haz de cuenta, como cuando cumplo 12 años ya tengo que definir qué me gusta, ¿no? Y ya de ahí me voy para adelante toda la vida y como si fuera un contrato firmado, ¿no? Que tengo que mantenerme así. Y no es así como funciona. En realidad, una persona regularmente entre la adolescencia, a veces desde la infancia, ¿no? También va descubriendo qué es lo que le gusta y más o menos qué es lo que le provoca también una emoción. Y entonces, una persona que toda la vida ha tenido una experiencia, una práctica heterosexual, por ejemplo, de repente en cualquier momento de la vida, no específicamente cuando son grandes, sino también de repente hay jóvenes que les sucede. Yo creía que era heterosexual y de repente una noche tuve esta experiencia con este amigo, con este compadre, con el vecino, con lo como sea. Y entonces sí, o con todos los anteriores a la vez. Y entonces de repente se divirtió, encontró que le gustó algo y a veces esas experiencias tienen que ver con situaciones de expresión de placer tal cual, ¿sí? Y probablemente ya no vuelve a ocurrir. Y esta situación, esta experiencia no lo vuelve una persona con una orientación homosexual. Homosexual. Exacto. Puede ser que en una de esas descubre que le gusta las dos experiencias y puede estar entonces en esta necesidad de descubrirse. Que también esta parte, también de repente es otra de las condiciones que culturalmente nos ha generado muchos problemas. Esta necesidad que tengo de saber qué soy, de Ujú. descubrir qué etiqueta me voy a poner en la frente. Ajá, No es necesario. Si alguien, exacto. exacto, o sea, la idea es, vámonos quitando las etiquetas. Esa es la intención precisamente cuando en la vivencia de la experiencia sexual estamos colocando tantas nominaciones, es con la intención precisamente de no poner etiquetas, de darnos cuenta que hay tanto que ya no me puedo poner una. Entonces, vámonos quitando las etiquetas y la necesidad, esta necesidad imperiosa de saber, ¿y ahora qué soy? Deja tú de estar buscando qué eres, tú disfruta lo que estás viviendo, vive la experiencia hasta donde tú consideres que necesitas vivirla y no te preocupes por descubrir qué es, qué soy, qué voy a decir a los demás, no es necesario. La vivencia de la sexualidad es dinámica, es privada, si tú así lo deseas además, y lo más importante, pues va a ir cambiando conforme lo vas sintiendo tú. No significa que a todos se le da la posibilidad de querer cambiarlo. Hay gente que va a vivir de una forma todo el tiempo porque tiene muy claro que eso es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Y está Claro, bien, esa idea claro. también es de salud sexual. La salud sexual implica que yo reconozca esto que hace rato hablábamos de 4 elementos, implica que yo reconozca mi identidad sexual y que me pueda sentir además cómodo con lo que en el momento va surgiendo, más lo que se vaya acumulando en los cambios que va generando la vida. Es decir, yo le puedo preguntar a alguien de lo que nos está escuchando, oye, en algún momento posiblemente te
te gustaban mucho las enchiladas, por ejemplo, cuando tenías 18 años y a lo Claro. mejor hace mucho que no las comes, ¿no? O ahora ya probaste las de Puebla, las verdes, las rojas, y finalmente son Y no gustos. tiene nada de malo, claro. O sea, es Exacto. probar. Y Claro. eso es muy importante decirle a la gente que uno no tiene nada de malo. O sea, cómo uno quiere, o sea, me gustó mucho esa palabra, la sexualidad es dinámica y no nos estamos refiriendo a que tengan miles de compañías, ¿verdad? O sea, miles de gentes donde tengan sexualidad. No, estamos hablando de que su preferencia, su gusto está en nosotros, o sea, es nuestra decisión conocernos y sobre todo disfrutarnos. O sea, el enfoque principal es que nosotros estemos satisfechos con lo que estamos haciendo. Y se me vino mucho a la mente ahorita lo que es el macho calado, porque el macho calado en mi pueblo lo conocemos como que el hombre heterosexual que vive como heterosexual pero que está enclosetado o que probó una vez, como lo acabas de comentar, que probó una vez y por eso le decimos macho calado, pero ya se hizo homosexual. Y no, eso se me hizo muy claro. Puede suceder, claro. Y O muy sea, se me quedó así. liberador para Y aquellos muy liberador que para toda traigan esa el gente. pendiente. Exacto, porque, o sea, y tiene mucha razón, porque el hecho que lo hayan probado no significa que ya sean homosexuales. O sea, es como dice el término, un macho calado, digo, es muy de pueblo, pero creo que Ujú. está muy claro, ¿no? Sí, fíjate que ocurre mucho también. De repente el proceso, socialmente a veces la cultura tal cual latinoamericana está llevando más a veces que en otras culturas la vivencia de una doble vida, ¿no? Donde alguien tiene que cumplir con su rol como heterosexual ante la sociedad, ante la familia, y entonces se vive como heterosexual, es decir, tiene una práctica heterosexual. Sin embargo, como dices tú, de repente encuentra una situación que lo lleva a una práctica homosexual y entonces dice, ah, ahora ya soy gay, ya soy homosexual. Y no funciona así. Es decir, esta persona siempre fue la que fue, siempre ha sido la que Exacto. ha sido. Lo que pasa es que ese día a lo mejor se dio permiso de lo que tanto de repente tenía ganas, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho diferenciar entre la orientación sexual y la práctica sexual. Porque yo te voy a poner un ejemplo. El caso de la prostitución, por ejemplo, mucho de la prostitución masculina, ¿sí? Son personas heterosexuales. Pero dices, Ujú. oye, pero es que se meten con hombres también. O sea, Sí. es al cliente pues, lo que pida, ¿no? Y entonces, si este es un joven que está practicando la prostitución tal cual, sí, es decir, la prostitución masculina, y su cliente es una mujer, pues va a tener una práctica heterosexual, ¿sí? Porque se va a meter con una mujer. Pero si su cliente es un hombre, tendrá una práctica homosexual porque es parte de su negocio, es lo que él ofrece, lo que él Mm. vende. Sin embargo, eso no lo convierte en una persona homosexual. Está teniendo práctica por cuestiones de business, ¿no? Tal cual, pero una cosa es la práctica y otra cosa es la orientación. Entonces, ahora me lo llevo eso al santo matrimonio, ¿sí? De repente es, oye, este señor y esta señora están casados de 30 años y de repente a los 30 el señor un día, por ahí en una borrachera, se dio cuenta de que se podía quedar un poquito con el mesero de ese evento, etcétera, y descubre, y dices, ah, caray, esto me gusta y me gusta más que lo otro, ¿sí? O me gusta igual que lo otro. Y entonces dice, ah, ahora soy gay. No, no es que ahora seas gay, no te convertiste en gay. O sea, lo que pasa es que siempre lo fuiste. Lo que pasa es que tu elección siempre fue una elección hacia la práctica heterosexual y hoy te abres un poco hacia la práctica bisexual o la práctica homosexual, como sea el caso, ¿no? Pero es en la intención de ir conociéndonos y expresando. Ahora, esta persona que te digo, que luego se pregunta, ah, es que ahora soy gay, ahí surge de nuevo lo que hablamos hace rato, esta necesidad de querer saber qué soy. De querer Y ponerle la etiqueta, un ticket. ¿verdad? No, Claro. no, no, no es necesario. Y entonces, esta facilidad te puede ir generando también un poco más de tranquilidad. Yo le digo a la gente que nos está escuchando que pues baje un poco la ansiedad de andar buscando descubrir qué soy, ¿sí? Lo vas a ir sabiendo en el camino. O sea, es vívete como estás sintiendo a partir de estos 4 que te llevan a descubrir cuál es la identidad sexual que tienes y entonces, pues, ahora sí que a vivirla, ¿no? La mejor forma de descubrir la sexualidad es experimentándola. Y eso es lo más sano, además. Eso me Eso, y no gustó. tiene nada de malo, ¿no? Es parte del autoconocimiento, del crecimiento, de la evolución.
conocernos, experimentar, más allá de estos tabús e introyectos que nos han hecho tanto daño como individuos y como sociedad, ¿no? Que nos han hecho sentir tanta culpa, tanto remordimiento y después tanta confusión. Y pues no, en realidad, bueno, somos seres humanos que teníamos también derecho a experimentar y sobre todo el derecho al placer, ¿no? A sentir placer. Y Derecho sobre al... todo yo creo que, perdón, yo creo que también muchas de nuestras generaciones o mucho de la gente, pues sobre todo como sociedad, aparte de que nos encanta poner etiquetas, nos encanta juzgar. Entonces, otra parte también importante es que la gente no nos dice qué es lo que somos nosotros. O sea, porque es muy común, es que tú eres gay, no, es que tú eres lesbiana, no, es que tú eres bisexual, es que tú eres macho calado. No, 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 no. O sea, la gente puede hablar lo que quiera. Uno es el que decide qué hacer, como ese ejemplo que dice, como que comentaste ahorita el señor de la boda, después de 30 años de casado, pues es lo que uno sabe, es lo que nuestro cuerpo pide, es lo que nos sale en ese momento. O también me gustó mucho ese ejemplo de los que trabajan en la prostitución, que se dedican a la prostitución. Yo me enfoqué en los strippers, porque es muy común ver strippers en los bares gay, y asumimos que como están trabajando en un bar gay, son gays y no. O sea, es un jale, es un trabajo y ellos van y se duermen con su esposa y tienen relaciones con su esposa porque ellos son heterosexuales. Otra cosa es lo que trabajan y otra cosa es lo que proyectan, pero su vida personal y su satisfacción es otra. Entonces creo que eso también es importante. Eso es el objetivo de que estemos hablando de este tema. Claro, y ahí te va otra información, Mortis. Por ejemplo, hablando de pornografía, ¿sí? La Okay. pornografía que vemos luego de mujeres que están teniendo una relación lésbica es literal, es actuado. El 70%, sí, el 70% de esas actrices son heterosexuales. Y no es que me gusten las mujeres, es que, pues, finalmente esa es parte de su business, no es un negocio. Y entonces a eso me refiero con práctica, ¿sí? Esta idea. Lo mismo pasa con la pornografía gay también entre dos hombres que están teniendo relaciones tal cual. La verdad es que, bueno, lamento mucho desilusionar a muchos que les gusta la pornografía como tal, pero el 70% de esos hombres son heterosexuales, ¿sí? Y entonces están actuando tal cual, ¿no? Más allá del hecho de que la pornografía en eso consiste, ¿no? Es una actuación. Eso Es ya una será tema, fantasía. sí, eso ya es otro Ya tema. podemos hablar de otro, sí, este nos llevará a un podcast también de mucho tiempo, pero sí, es importante, sobre todo que el objetivo que que queremos con este podcast es la importancia de saber y aceptarnos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que somos en la parte sexual, porque hay como un tabú que digamos, es que a mí me gusta que aceptemos nuestra sexualidad. O sea, si es difícil entender nuestra cabeza, creo que es un poco más complicado entender nuestra sexualidad y aparte de entenderla, aceptarla. Sí, la aceptación. Y hace un momento comentabas tú del deporte nacional, que es el juzgar al otro. Fíjate Sí, que hay una razón para eso, ¿eh? Regularmente es más fácil hablar del otro que hablar de mí mismo, ¿no? Que después. claro. Totalmente. Entonces, se convierte en deporte nacional porque de repente a veces yo tengo tantos conflictos para aceptar o tan siquiera identificar, ¿sí? Qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que me satisface, que entonces empiezo a señalar al otro para que la gente se distraiga de mí y vea a la otra persona en lugar de que me esté dando a mí las mismas aplicaciones, ¿no? De los juicios. Eso es, quise hablar de ese tema de la gente juzga, porque cuando estamos nosotros, cuando somos vulnerables en nuestra sexualidad, cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor que nos implique o nos toque nuestra sexualidad, nos afecta, nos afecta. O sea, si a mí me dicen es que tú eres un macho calado, te afecta, porque te está afectando contra tu realidad y entonces empiezas a desgastarte y empiezas a vivir mal, se te va el sueño y así sucesivamente. Y ese no es el chiste. Me gustó mucho la palabra que ha dicho en todo este podcast, que es la sexualidad es dinámica y que no tenemos que tener etiquetas. Eso es muy importante. Eso es con lo que la gente me gustaría que se llevara. Hay que quitarnos esas etiquetas, hay que quitarnos, o sea, bueno, no hay que quitarnos, ¿verdad? Hay que dejar de buscar la etiqueta perfecta para cada uno. O sea, es dinámico, es como lo de las enchiladas.
Hoy comí enchiladas rojas, mañana puedo comer enchiladas verdes. O mañana me voy a ir a Puebla y me echo unas enchiladas poblanas. ¿Qué puede pasar? Claro. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Por favor, suplicarte que se repita. Este fue, me parece, un extraordinario primer acercamiento desde la mirada profesional de uno de los grandes en el tema. Profundamente complacidos de haberte escuchado y sobre todo esto, pues de ir sabiendo y poniendo sobre la mesa un poquito ya más claro, desmenuzado el tema. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias, la verdad. Yo, como siempre, me llevo así miles de cosas en mi cabeza y aparte liberadoras, que eso es el objetivo, gente. Libérense. El objetivo de todo esto es que se liberen, de que entiendan, todos somos normales, todos tenemos el derecho de disfrutarnos y aquí está un doctorazo que les está confirmando. No tengan miedo, no pasa nada. Sean libres. Totalmente. Exacto. Libres, y ahí hay que agregarle algo, hay que ser libres, seamos libres pero con responsabilidad, siempre responsables. Consenso. Eso es muy importante, exacto, libres pero responsables. Muchísimas gracias, yo estoy feliz, esperaremos verlo pronto por estos lados y podamos hablar de muchas cosas, como en este podcast que salieron miles de temas que podemos indagar, y un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, que se repita. Hasta luego. Chao. Bye.